Muy buenas noches, bienvenidos todos a este espacio de reflexiones o estudios que tenemos y compartimos con ustedes todos los domingos. El día de hoy vamos a estar profundizando en un aspecto muy interesante de nuestra psicología y es el yo nirvana. Perdón que estaba mirando aquí que estuviera saliendo bien la transmisión. Pues es el yo nirvana, un defecto psicológico, pues del cual en las últimas conferencias hemos estado hablando un poco. Y hoy vamos a profundizar un poco más en lo que es la comprensión de este aspecto nirvánico de nuestra psicología. Antes de iniciar propiamente con la reflexión, y como pues ya es costumbre, vamos a estar por aquí un minutito compartiendo el enlace de esa transmisión en nuestros diferentes grupos de WhatsApp, de Telegram y también de Facebook para que las personas reciban la notificación de que ya estamos en directo y los que se quieran conectar al en vivo pues puedan acceder. Si ustedes quieren ser parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram para recibir las notificaciones cada vez que estemos en directo y también recibir material complementario del curso de conocimiento de sí mismo que dictamos en esta página todos los jueves y sábados en su fase A y todos los martes en la fase B. Pueden encontrar el enlace aquí en la descripción de este video y pueden hacer parte de los grupos. Recuerden que todo el material que compartimos, todas estas conferencias que compartimos son completamente gratuitas y de libre acceso. Así que, bueno, si quieren acompañarnos, bienvenidos. Por aquí ya estamos terminando de compartir y ahí le vamos a dar la bienvenida a los compañeros que ya se van uniendo por aquí para participar de este interesante estudio que tenemos el día de hoy. Por aquí, por ejemplo, ya está Juan Carlos Suárez y nos dice que gracias una vez más por compartir el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. También por aquí está Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Nos dice que se ve y se escucha muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Eso es muy importante, no saber que el directo va saliendo bien. Entonces, bueno, por aquí continúo compartiendo y ya vamos dando inicio. Bueno, por aquí también está Tina Francés que nos saluda y también el Bielén Hernández ya se conectó y está por aquí con nosotros. Bueno, pues como para hacer un pequeño preámbulo y ahí lo que se van conectando más personas, les recuerdo que, porque nunca está de más recordarlo, que este espacio que compartimos todos los domingos es de reflexiones en las cuales vemos distintos defectos psicológicos, o sea, distintos aspectos de nuestra psicología y cuál es, digamos que la finalidad de que compartamos este espacio con ustedes. Pues no otra que buscar abrir un poco lo que es el sentido de autoobservación en torno a ciertos efectos psicológicos que comúnmente pasamos por alto, ¿sí? Que vemos muy someramente y que a veces cuando vemos a alguien tocar algunos detalles de esos efectos psicológicos, pues nos animamos a profundizar, a reflexionar, a observarnos para descubrir esos aspectos en nosotros. Es decir, que este trabajo que hacemos aquí los domingos, de compartir estos estudios, pues solamente son punto de referencia, ¿sí? Vemos, digamos que a grosso modo, algunos detalles de los efectos psicológicos. Sin embargo, para que esto nos aproveche, ¿sí? Para que nos sirva esto que estamos estudiando aquí, pues debemos llevarlo a nuestro propio trabajo interior, a nuestra propia autoobservación, porque solamente de aquello que nosotros logremos por nosotros mismos observar en nuestra psicología, descubrir en nuestro mundo interior, eliminar a través de esa petición a esa fuerza de nuestra conciencia, que es la Madre Divina particular, para que desintegre esos detalles que vamos descubriendo, es de donde va a salir la verdadera sabiduría, que es la que sí nos va a aprovechar. Entonces, ojalá y este estudio que veamos el día de hoy, así como todo lo que veamos los días domingos, pues nos sirva, nos dé ciertos puntos de referencia para que nos animemos a hacer ese trabajo interior.
Entonces, bueno, ya por aquí terminamos de compartir. Bueno, se fueron conectando más compañeros. Por aquí está Sujei García, que nos saluda desde Venezuela. Por aquí también está Ángel Villorina, que como siempre nos acompaña. También está Lasmin Giraldo, que nos acompaña por aquí. Orlando Barrios, también desde Venezuela, está por aquí presente. Y está también Francisco Rivers Gutiérrez, que por aquí nos saluda. Bueno, bienvenidos todos compañeros y bienvenidos a también los que están por ahí que no me salen aquí en los comentarios. Y, ¿por qué no? Una cordial bienvenida también a los que vean este estudio, pues ya grabado. Vamos a ir dando inicio a este tema del día de hoy y les recuerdo, les reitero, voy a bajar un poquito este nombre aquí, que cualquier pregunta que les surja en torno a este tema, pues la pueden dejar ahí en los comentarios y si nos quieren dar cualquier aporte, cualquier comprensión en torno a esto que vamos a estar tocando el día de hoy, pues también es muy bienvenida porque esas comprensiones que ustedes nos compartan nos sirven muchísimo para profundizar en el tema, ¿sí? Así nos retroalimentamos también un poco con eso que ustedes hayan logrado comprender de este aspecto de nirvánico, ¿verdad? Que existe en nuestra psicología. Bueno, por aquí también está Pedro Arnulfo Daza Guillén, que nos saluda. Bienvenido sea Pedro. Bueno, vamos a ir iniciando con este pequeño estudio que tenemos el día de hoy. En estas conferencias que hemos visto en esta semana pasada, por ejemplo, el martes en la conferencia de fase B, estuvimos viendo 4 clases de Hannas Musen. Y ahí veíamos un tercer tipo de Hannas Musen, que es el nirvana, ¿sí? Que es aquel que crea sus cuerpos solares, es decir, que logra formar un alma humana, ¿sí? Pasa de ser un mero animal racional, como lamentablemente somos nosotros, a convertirse en un verdadero hombre, pero que en el momento en que debe elegir el camino a seguir, de ese punto en adelante, pues en lugar de tomar el camino directo, que es el camino, el único camino que nos lleva de regreso al Padre, que es el camino crístico, porque es a través del cual podemos permitir que nazca el Cristo en nosotros, pues ese nirvana se le llama así porque toma el camino del espiral o el camino del nirvana. Sin embargo, para que se dé una situación así, debe haberse gestado este yo nirvana a lo largo de todo el trabajo interior y desde incluso muchísimo tiempo antes de que iniciara en esa existencia un trabajo interior. Y la persona nunca lo observó, nunca lo trabajó, nunca lo eliminó y por esa razón terminó traicionando a su Cristo íntimo y terminó traicionando pues obviamente a su propio ser, tomando el camino fácil, llamemos así, ese camino amplio del nirvana, del cual vamos a ampliar también un poquito la comprensión el día de hoy. Y bueno, también muy curiosa e interesantemente, el día jueves en la fase A veíamos la conferencia de la muerte, de cómo eliminar el yo a través de los detalles. Y veíamos que no importa qué tan grandes sean nuestros defectos psicológicos, lo podemos eliminar siempre y cuando los trabajemos desde los detalles. Y veíamos que ese árbol, que es nuestro ego, pues está sustentado en unas raíces muy grandes que son los defectos capitales, también conocidos como los yoes causa. Entonces veíamos esas semillas del ego que son esas que sostienen esa estructura de ese árbol que es el ego. Y esos yoes causa, pues hay que llegar a desintegrarlos y hay que hacer un trabajo de muerte, un trabajo revolucionario sobre nosotros mismos para llegar a morir en sí mismos. Y justamente lo que hace que una persona coja el camino del nirvana es que nunca gestó en sí esa revolución, es que nunca se decidió a radicalmente morir en sí mismo. Y esa falta de revolución, esa pasividad, pues obviamente le lleva a tomar ese camino del nirvana. Y también, curiosa e interesantemente, el día de ayer, sábado, veíamos la conferencia El Cristo Universal e Individual. Y veíamos que cuando nos encontramos en ese punto de la elección del camino, pues ahí es donde debemos gestar o sea,
No, no, la revolución debe gestarse desde antes, pero ahí es donde tenemos que tener ya esa revolución, ese norte muy claro para elegir ese camino directo en lugar del nirvana. ¿Para qué? Para que entonces ese Cristo íntimo, esa fuerza, ese fuego del fuego, esa llama de la llama, que es el Cristo, pueda nacer en nuestro interior. Veíamos que eso es realmente aceptar a Cristo en su corazón, que luego de que nos volviéramos hombres, entonces hiciéramos esa decisión correcta de tomar el camino directo para que entonces el Hijo del Hombre pueda nacer, que es el Cristo, que es nuestro Salvador interior profundo. Entonces ustedes ven que todas estas conferencias de esta semana como que nos han recalcado mucho en este punto y curiosamente también, pues por ahí internamente, digámosle, me han estado pues haciendo mucha alusión a este tema, mostrando en muchos detalles de este defecto y por eso pues decidimos el día de hoy pues presentarles esta reflexión, porque obviamente nosotros a veces no sopesamos la maravillosa oportunidad que tenemos al estar ahora mismo habitando este planeta Tierra, planeta tan hermoso en este sistema solar, pero que es muy peculiar porque es un planeta como muy pocos planetas hay en el universo y no realmente en el sentido de que sea el más bonito, no me refiero a eso, sino a la maravillosa oportunidad que este planeta nos da, porque este es un planeta de nivel 4 de sabiduría. Y la sabiduría en un planeta está, digamos, comprendida en el nivel de maldad que se puede gestar, que se puede generar, que puede una persona desarrollar en ese planeta. Y en este planeta, pues, hay un nivel muy pesado de ego. Sí, nosotros si nos decidimos a degenerarnos en este planeta, podemos bajar muy bajo, pero justamente eso nos da una oportunidad muy maravillosa, porque así como nosotros podemos bajar y hemos bajado muy bajo en la degeneración, en la inconsciencia, sí, en la oscuridad, asimismo, en el momento en que decidimos levantarnos, pues tenemos la oportunidad de sacar de ahí una muy grande sabiduría, una muy alta capacidad de amar, es decir, capacidad de servir en lo que es el universo, a los propósitos, pues, de ese Dios y manifestado, que es el sagrado sol absoluto. Entonces, cuando nosotros sopesamos eso, nos damos cuenta de que estamos aquí teniendo una gran oportunidad. Claro, usualmente nosotros por nuestra inconsciencia, por nuestra ignorancia, lo que solemos hacer es quejarnos de las adversidades que nos trae pues la vida en este planeta, porque definitivamente no es sencilla y mucho menos en el momento en el que nos encontramos actualmente, que nos encontramos viviendo en la quinta raza, digamos que en la trama final casi de esta quinta raza, donde es el momento que hay más degeneración y donde habrá más degeneración en lo que es la historia de este planeta. O sea, que la cosa ahora mismo está bien difícil, pero sin embargo, nuestros seres pues se han arriesgado para buscar levantarse en este preciso momento, porque justamente de este preciso momento es de donde más sabiduría, es de donde más amor se puede sacar. En este universo en el cual nosotros habitamos, que no es el único universo que existe en el universo, pues hay múltiples, muchísimos universos. Pero en este que nosotros habitamos, hay muchísimos planetas, hay millones de galaxias con millones de sistemas solares cada una y cada sistema solar pues tiene su cantidad X de planetas, ¿sí? Sin embargo, hay pocos planetas que tienen la capacidad de gestar seres de tan alta jerarquía como son Cristos o maestros. Entonces, si nosotros estamos aquí en un planeta como este, es porque realmente nuestro ser tiene todas las esperanzas de hacer un gran trabajo, de hacer un trabajo de tipo superior, de lograr un muy alto nivel de sabiduría y de amor, de alcanzar una muy alta jerarquía en lo que es el universo. Y explicaba también en la conferencia del día de ayer que cuando hablamos de jerarquía en el universo, pues no nos hagamos a la idea de que ser muy importante, muy reconocido, muy especial, no, porque realmente
A nivel conciencia, aquel ser que es más grande es aquel ser que tiene la capacidad de servir más, de amar más, ¿sí? De dar más por los demás. Y ese es el tipo de seres que se pueden levantar de este planeta. Entonces, en lugar de nosotros estar quejándonos de estar en este planeta, de estar pasando tantas vicisitudes y compararnos con esas razas superiores de otros planetas donde hay conciencia, donde todos se llevan bien, donde no hay dolor, donde todo el mundo, donde todo es lo de todos, que no es que está mal, es perfecto. Pero si consideramos las limitaciones que tienen pues esos planetas, porque son planetas nirvánicos, pues podemos entonces considerar la maravillosa oportunidad de en este momento encontrarnos en este planeta. Porque también es muy interesante saber que si nosotros empezamos a despertar la conciencia, nos desdoblamos conscientemente en el plano astral, nosotros podemos preguntarle a nuestro ser muchas cosas, investigar muchas cosas de nosotros mismos que son correspondientes al conocimiento de sí mismo. Y entre esas preguntas uno puede por ahí investigar cuántas veces uno le ha dado la vuelta a la rueda del samsara. Recordemos que a este curso que vinimos a hacer, a esta manifestación física, porque como chispas salimos de esa casa que es el Sagrado Sol Absoluto y vinimos a esta manifestación física con el propósito de hacer un curso y sacar de ahí una maestría, sacar de ahí una autorrealización, o sea, llegar con un 100% de conciencia para poder conscientemente pues vivir en plena libertad y servir en plena libertad y con conciencia. Y resulta y viene a ser que para eso se nos dio la oportunidad de formar 3.000 almas, es decir, que podemos girar 3.000 veces en la rueda del samsara. Y realmente cada uno de esos giros en la rueda del samsara pues toma millones y millones de años, porque solamente el paso por el reino mineral son unos varios millones de años. Imagínense todo el proceso en la rueda. Y cuando uno va internamente y pregunta cuántas vueltas uno le ha dado a la rueda del samsara, a veces uno cree, porque como uno no se acuerda de nada de sus vidas pasadas, ni de nada de lo que es uno, cuando uno empieza el conocimiento, uno cree que esta debe ser su primera vez, que uno está girando en la rueda. O quién sabe cuando viene a ver la segunda, pero oh sorpresa, cuando uno descubre que uno ya ha girado esa rueda más de 1.000 veces. No digo que sea el caso general, pero puede que les pase y se sorprenden de darse cuenta que ya han desarrollado más de 1.000 almas y todavía siguen aquí dando vueltas, ¿sí? Y eso nos deja saber que obviamente este planeta no ha sido el único que nos ha albergado. Nosotros hemos habitado, obviamente, en otros planetas porque este planeta no es tan viejo como para que en él demos todas esas vueltas, ¿no? Este planeta ha dado, las chispas están aquí, a lo máximo 2 vueltas en este planeta, diciendo yo. Pero ya las otras se han dado en otros planetas y probablemente en otras condiciones. Probablemente hemos vivido esas vidas maravillosas que a veces soñamos, esas vidas de paz, de donde todo el mundo es hermandad, armonía y todo bonito. Y sin embargo, todavía no nos hemos autorrealizado. Seguimos aquí dando vueltas, seguimos buscando algo más. Entonces, ¿qué tal si en este punto, y creo que a esto es que nos lleva toda esta reflexión y todas estas conferencias y todos estos temas, es que a qué tal si ya nosotros nos hacemos conscientes de la maravillosa oportunidad que tenemos al estar en un planeta como este y hacemos el trabajo que vinimos a hacer aquí. Un trabajo difícil, arduo, obviamente, es el trabajo crístico, el más difícil de todos, pero si estamos aquí, estamos recibiendo el conocimiento, es porque obviamente podemos hacerlo. Entonces, bueno, el yo nirvana, como les decía, es un yo que se va gestando en nosotros y que si no lo reconocemos, si no lo observamos, lo comprendemos y lo eliminamos, nos va a impedir completar con éxito eso que vinimos a hacer aquí. Es decir, hacer ese curso, lograr esa maestría con todos sus posgrados que hay que lograr, o sea, ascender esas 3 montañas de la iniciación y volver de regreso al Padre. Y volver de regreso a la casa, pero ya triunfantes, porque el yo nirvano es un yo distractor, ¿sí? Nos saca del camino esotérico, es un yo traidor, porque nos lleva a traicionar a nuestro Cristo íntimo, que es la fuerza que nos puede llevar de vuelta al Padre, porque nadie puede volver al Padre si no es a través del Hijo, a través de la fuerza del Cristo, ¿ok? Entonces, este yo nirvano lo que hace es que
nos somete a seguir girando en esta rueda del samsara, en esta rueda de muertes y nacimientos, de evolución y de involución. Nos lleva, claro que sí, a disfrutar de ambientes de vida muy evolucionados, ¿sí? Habitar en razas superiores donde se maneja mucha conciencia, comparado obviamente con la conciencia que se maneja aquí, pero no nos lleva de ninguna forma de regreso al seno del Padre. Por esa razón hay que eliminarlo. Entonces, también hay que tener muy claro qué es eso del nirvana, porque por ahí escuchamos, ¿sabes? Que el nirvana. E incluso podemos escuchar a grandes maestros hablar de la dicha inefable del nirvana. Porque recordemos que esos que han logrado incluso la autorrealización iban haciendo un proceso, iban haciendo un trabajo, iban ascendiendo en niveles, ¿sí? Y el conocimiento no siempre estuvo tan abierto y tan claro como está en este momento. Entonces, pues muchos maestros, sí, mientras iban haciendo su proceso iniciático, veían como un fin último el nirvana, llegar a esa dicha inefable del nirvana. Pensaban que en el nirvana se encontraba la liberación. Incluso, obviamente, y cierto es, el nirvana o llegar al nirvana es alcanzar un estado de iluminación. Sí, porque el nirvana se encuentra en la sexta dimensión y realmente a esas alturas, mundo causal, mundo búdico, que es la sexta dimensión, pues hay plena luz y ahí nos encontramos en lo que es la verdad. El nirvana es un cielo, ¿sí? El nirvana, pues les decía, es la sexta dimensión y recordemos que las dimensiones son niveles de conciencia. Pero estos maestros, podemos poner ejemplos como el Buda Gautama, y otros que existieron pues luego en esa rama, por ejemplo, o lo que es el mismo ya contemporáneo, por ejemplo, el maestro Samael Aun Weor, en algún momento hablaba de la dicha inefable del nirvana y que debíamos aspirar al nirvana. Sin embargo, cuando estos maestros pues ya llegaron a esas alturas, como habían gestado una revolución en su interior, llegaron a comprender que el nirvana no era la meta final, que el nirvana no era todo, que realmente quienes entraban, quienes ingresaban al nirvana, se quedaban estancados en un nivel y un nivel que les impedía seguir ascendiendo de regreso al Padre. Entonces, por ejemplo, ustedes estudian del maestro Samael el libro Las Tres Montañas y van a ver cómo el maestro, al momento de decidir el camino ante ese guardián del umbral del mundo causal, pues decidió por el camino directo. Y este guardián le decía, pero ¿será que estás loco? O sea, ¿cómo es posible? ¿No te das cuenta cuánto vas a sufrir por ese camino directo? Y decía, no, es que yo voy para el absoluto. Y por ahí tomó camino. Incluso luego venían esos dioses del nirvana a querer hacerle cambiar de opinión. ¿Cómo así? Pero ¿cómo es posible que no prefieras estar con nosotros? Mira que vivimos en plena paz, en dicha, armonía, felicidad y todo lo demás. Y el maestro les respondía, pero no pudieron los animales intelectuales con sus tentaciones evitarme o atrasarme en mi camino, menos lo van a poder ustedes los dioses. Lo siento, yo voy para el nirvana, decía el maestro. Y bueno, tal cual, tomó camino directo, aunque luego, claro está, decía el dolor era increíble. Y allá le aparecían esos nirvanas y les decían, bueno, te lo dijimos. Es cierto, los logros que tú vas a alcanzar son muy superiores, pero mira todo lo que hay que pasar para lograr eso. Nosotros, dicen los nirvanos, pues logramos menos, pero ciertamente sufrimos menos. Y ahí uno puede apreciar realmente la falta de comprensión del camino, la falta de norte, ese yo conformista, ¿sí? Ese yo que lo que quiere es confort, placeres, una felicidad, pero no quiere completar realmente su camino, la misión que vino a hacer hacia aquí. Entonces, estos seres que alcanzan esas alturas, que llegados a ese punto, que teniendo ese nivel de conciencia, pues ya, y que se quedan en ese nivel, pues son considerados nirvanos y por ley de afinidad, pues habitan en planetas evolutivos, planetas donde efectivamente hay mucha belleza porque hay conciencia y donde hay conciencia hay belleza. Son nirvanos
tiene aproximadamente un 70 y tanto por ciento de conciencia, que no es poca, comparado con nosotros que tenemos es un 3% y en la mayoría de la humanidad incluso ese 3% está dormido. Entonces, sí, pues si hacemos la comparación, el nirvana es un dios, ¿sí? Pero no lo es todo y no es el punto final. Y están estancados en un nivel. El tomar el camino del nirvana, el camino de la espiral, hace que la persona se salga de su trabajo esotérico, que fulmine la torre, que no siga avanzando a la unión con el ser y obviamente queda limitado, queda estancado en ese nivel de hombre, con un nivel bastante alto de conciencia y como les decía, hay muchísimos, la gran mayoría de planetas de este universo son planetas nirvánicos, donde, como les comentaba, por ley de afinidad, todos estos seres pues habitan ese tipo de planetas evolutivos y viven vidas bastante armónicas por muchos años. Podemos decir que puede que hasta miles de años, porque incluso con ese nivel de conciencia que tienen, logran extender la vida física. O sea que una existencia en un planeta nirvánico no necesariamente se va a limitar a unos, qué sé yo, 80 años, que 70 por ahí que promedia un ser humano de este planeta ya degenerado en el que hemos atrofiado tanto el cuerpo físico. Por ahí encuentran medios para alargar la vida del cuerpo cientos de años, ¿sí? Y si no miles, quién sabe. Pero, ¿qué pasa? Que estamos hablando de un proceso de evolución. O sea, el nirvana no se revoluciona, sino que sigue un camino evolutivo. ¿Y qué pasa con la evolución? Que recordemos que este universo está regido por leyes mecánicas. Y la ley de la evolución, que es una ley mecánica, es hermana gemela de la ley de involución. O sea que cuando cualquier ser humano de este universo agota sus 108 existencias, por ley debe entrar en el proceso involutivo. O sea que aunque estos nirvanos logren alargar sus existencias por mucho tiempo, tarde que temprano lo va a agarrar la ley de la involución. Y como el nirvano no eliminó de su psicología los yoes causa, sí tiene el ego, por ahí desarrolló sí muchos yoes buenos, muchos yoes conscientes, por ahí reprimió muchas cosas muy negativas y se convirtió en una persona muy espiritual, con una muy alta moral, con una muy alta intelectualidad, pues todavía tiene el ego vivo, tiene esos yoes causa que lo siguen atando a la mecánica de este universo, o sea, lo siguen atando a la máquina, sigue pues atado a la rueda de pues muertes y nacimientos, sí, tal cual en algún momento lo toma la ley de la involución, si no es que antes por, digamos que la acción misma del ego, pues empiece a degenerar y por esa degeneración caiga pues en planetas afines, ya no a esos superiores, sino a planetas ya digamos que más egoicos, menos conscientes como este, y por ahí pues siga degenerándose hasta que llega a la involución. Por eso en esa conferencia de las clases de Hannah Asmussen, pues recomendamos también hacer una investigación interna para saber qué clase de Hannah Asmussen somos, porque por ahí haciendo esa investigación podemos también llegar a sorprendernos. Se pueden dar muchos casos en que hay personas que han sido nirvanas, o sea, que en otras existencias han hecho un trabajo y han tomado camino del nirvana y por haberse degenerado nuevamente en ese proceso han vuelto a caer y han tenido que empezar el trabajo desde cero. ¿Y por qué es muy importante hacer esa investigación? Porque la razón por la cual algunos maestros dicen que no se le desea el nirvana ni al peor de los enemigos, es porque el tomar el camino del nirvana no nos lleva a la liberación y hace que se siente una recurrencia. Porque en nuestra psicología ese yo nirvana coge mucha fuerza y nos hace que cuando volvamos a intentar hacer el camino, pues lo hagamos de la misma manera, de una forma pasiva, sin revolución. Y con todos los detalles que vamos a estar tocando ahora en un momentito, que van a hacer que nuevamente, cuando nos encontremos ante la decisión del camino, terminemos tomando
el camino del nirvana y volviendo a repetir todo otra vez hasta que se nos agoten las 3000 almas, las 3000 oportunidades y volvamos a regresar al absoluto como chispas fracasadas, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿por qué el nirvana es tan tentador? También es importante como reflexionar en eso. Pues démonos cuenta que ahí se está hablando de vivir todo lo opuesto a lo que vivimos aquí, de vivir una vida paradisíaca, de disfrutar de sus placeres superiores en la existencia. Son planetas donde el intelecto definitivamente gobierna el instinto y hay un desarrollo en todos los aspectos, un desarrollo a nivel material, un desarrollo a nivel personal, se desarrolla una emoción superior, se desarrolla un sentido de moral, un sentido de espiritualidad, viven todos en un estado de hermandad, pero queda uno preso, queda uno estancado, como les decía, en ese proceso evolutivo que por ley es seguido por un proceso involutivo y sigue la persona muriendo y naciendo en un estado nirvánico. Pero sin embargo, todo eso nos resulta muy tentador si nunca reflexionamos al respecto. No por nada, de 1000 iniciados que logran llegar a una decisión del camino, solamente uno se niega al nirvana y toma el camino del Cristo. Solamente uno hace como hizo el Maestro Jesús, que recordemos que el Maestro Jesús fue a enseñarnos lo que debíamos hacer para llegar al Padre. ¿Y qué hizo el Maestro Jesús? Pues le dijo al Padre, cuando estaba en esos momentos más difíciles de la obra, sí, que sudaba sangre, le decía al Padre, Padre mío, si es, ¿cómo es? Que decía, como si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con eso nos enseñaba el Maestro Jesús que para nosotros poder avanzar hacia el Padre debemos estar todo el tiempo dispuestos a hacer la voluntad del Padre y pedirle y permitirle al Padre, que es nuestra propia conciencia, que sea Él quien tome la decisión del camino. Porque ciertamente muy difícil va a ser el camino directo. Decía el Cristo, pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre, ¿cuál va a ser siempre? Que nosotros tomemos camino directo. ¿Por qué? Porque es el único medio de regresar al Padre, de unirnos nuevamente con el ser, de volver a conocernos plenamente a nosotros mismos. Otro detallito interesante para tener en cuenta sobre lo que es el nirvana es que el nirvana es el cielo de las religiones. Ustedes ven que las religiones todas nos hablan de ir al cielo y que nos vamos a ganar el cielo y que por ahí nos portemos bien para que vayamos al cielo, que vayamos desarrollando una moral, sí, para que vayamos al cielo, para que merezcamos habitar en el cielo. Sin embargo, ¿qué es el cielo? Pues nosotros recordemos que las dimensiones están dentro de nosotros mismos y nosotros tenemos un aspecto que es la tierra, que va de la quinta dimensión hacia abajo. Esa es nuestra tierra, como base, el centro sexual o lo que es la tercera dimensión. Y están los cielos que suben de la sexta dimensión hacia arriba. El nirvana podemos decir que es el primer cielo, que se encuentra a nivel del cuerpo causal, ¿sí? Y todas estas religiones, pues, con todo esto de ser buenos, de amarse los unos a otros, de hermandad, de moral, de hacer el bien, pero sin un enfoque revolucionario, en caso de que nos lleven a algún lugar superior, porque casi que la mayoría ya está manejada por magos negros que lo que buscan es mandarnos al abismo, en caso de llevarnos a algo superior, a lo más que nos pueden llevar es a un nirvana. Porque para ascender más arriba se necesita la revolución y todas las religiones actuales lo que han perdido es el principio esotérico, el principio revolucionario. Ninguna religión habla de la muerte del yo, ninguna religión habla de lo que es realmente negarse a sí mismo, del trabajo que cada uno debe hacer en su propia psicología para encontrar esos defectos psicológicos, comprenderlos y eliminarlos con la fuerza superior que es la Madre Divina particular. Por lo tanto, todas estas corrientes, pues a lo más que nos llevan es al nirvana. Incluso lo que es la misma logia negra ha metido su mano en lo que han sido las grandes enseñanzas de grandes maestros, tergiversando esas grandes enseñanzas, cuestión de que no le sirvan a una persona para liberarse, sino que
si no puede evitar la logia negra que una persona alcance un camino iniciático, que por lo menos se quede estancado en lo que es el nirvana. Entonces ustedes pueden ver una religión como lo que es el budismo, que está basada en las enseñanzas del Buda, y si ustedes van internamente y le preguntan al Buda si realmente tomó el camino del nirvana o si tomó el camino directo, pues el Buda les va a afirmar que efectivamente tomó el camino directo porque buscaba la autorrealización. Y es aquello que se le conoce como el camino del bodhisattva, ese camino de renunciar a la dicha del nirvana. ¿Por qué? Por amor a la humanidad. Porque aquel que toma camino directo, pues es el que toma el camino del amor. Ese es el que va a ser la tercera montaña, que es el trabajo del sacrificio por la humanidad, ayudar a estos seres sintientes, ¿sí? A que también se levanten. Entonces, pues, ¿qué hizo la logia negra? Por ejemplo, con las enseñanzas de ese grande maestro, que cuando se formó esa religión, que era el budismo, pues metió su mano para que todo lo que tuviera olor a enseñanza del Buda llevara al nirvana y que se siguiera pues aspirando al nirvana y que se perdiera el aspecto revolucionario de la enseñanza del Buda, que era un revolucionario, y se volviera algo pasivo, algo simplemente místico, que no llevara pues a nada superior. Entonces ustedes pueden ver que la logia negra pues está buscando todo el tiempo llevarnos a la involución y evitar que nosotros lleguemos a empezar un trabajo iniciático, pero de no poder lograrlo, pues por lo menos que se queden estancados en el nirvana, porque eso implica que se van a quedar rodando, dando vueltas en la misma máquina, y tarde que temprano, por la misma ley mecánica, van a tener que bajar. Entonces, bueno, todo este preámbulo, ¿para qué? Para que veamos detalles del yo nirvana. Recordemos que la idea es que hagamos esa introspección, hagamos esa autoobservación y tratemos de encontrar esos detalles en nuestra psicología. Este yo nirvana, cuando alguien está buscando ya el despertar de la conciencia, busca distraerlo del camino, y usualmente por dos medios: o metiéndole por un camino de pasividad, o podemos decir no, porque o uno o los dos, a través del miedo al dolor. Así lo lleva a traicionar el Cristo. Detalles del yo nirvana que podemos observar, pues primeramente, miremos esa pasividad con la que nosotros hacemos el trabajo interior, esa falta de revolución, ese creer que podemos hacer el trabajo ahí despacito, en múltiples existencias, que hago ahora un poquito, pero tampoco tanto, que no me le voy de lleno, que no tomo esa determinación de dedicar el resto de mi existencia, o más bien la totalidad de mi existencia, al trabajo interior sobre sí mismo. Ese yo nirvana nos mantiene apegados a la materia. Nos hace, no, pero es que también esto material es importante. No, pero es que también las cosas de la personalidad son importantes. No, pero es que también, no, que mi familia, no, que, no sé, mis cosas y el planeta. El yo nirvana quiere salvar el planeta, quiere que este planeta sea mejor, quiere que todos seamos hermanos, quiere que, y no es que esas intenciones tengan nada de negativo, por el contrario, son muy bonitas, pero no están teniendo en cuenta la realidad. O sea, el yo nirvana como que nos ciega para poder comprender las leyes, para que nos olvidemos del verdadero propósito que nos trajo aquí, ¿sí? Que este planeta está sometido a leyes de evolución y a leyes de involución, que las razas como suben tienen que acabar, que este planeta incluso tiene esa finalidad de gestar pues esos seres superiores, y está pasando justamente por los procesos que debe pasar. Sin embargo, este yo nirvana, como tiene ese anhelo como grabado allá en el fondo del alma de vivir en un planeta bonito, donde todos seamos hermanos, donde todo sea bueno, donde no sé qué, entonces enfoca toda la existencia de una persona a luchar por salvar el planeta, por salvar a la humanidad, porque todos seamos hermanos, porque la política funcione, por ayudar a los niños, por lo que sé yo, que no comprende las leyes del karma, no comprende el ego que conlleva a este planeta, ni todos los procesos que en este planeta se da. No comprende el yo nirvana también que a través de ese karma, que las mismas personas se ganan, es de donde se va a sacar la sabiduría, la enseñanza, porque el karma es la base de esta escuela que es la vida, y muy
especialmente de este planeta. Que la familia, pero entonces no reflexiona el yo nirvano que obviamente tenemos una familia y tiene su importancia y debemos de cuidarla, pero debemos comprender hasta dónde llegan los derechos y los deberes, que esa familia no es la familia real. La familia física es pasajera. ¿Cuántos padres hemos tenido? ¿Cuántas madres hemos tenido? ¿Cuántos hijos hemos tenido a lo largo de nuestras 108 existencias? Muchísimos, pero sin embargo, el yo del apego nos hace sentir que eso es lo real, que debemos asegurar pues toda esa felicidad y le entregamos toda nuestra existencia a eso y eso no permite que nos liberemos esos apegos, que es muy duro todo eso, pero es parte del yo nirvana, ¿sí? Otros detalles. Fijémonos que este yo nirvana es ese yo en nosotros que siempre busca el camino más fácil. Siempre tiende a buscar la vía de menor esfuerzo y de menos sacrificio. Entonces, cuando se nos habla de que el camino crístico es el camino difícil, que es muy duro todo lo que hay que pasar para liberarse, entonces ahí como que sentimos como que no nos gusta, como que tampoco así, como que pero ¿por qué tiene que ser tan complicada la cosa? Y si no comprendemos que es que estamos aspirando a cosas muy superiores y que todo lo que vale cuesta, entonces vamos a decantarnos por doctrinas espirituales que nos ofrezcan una salvación fácil. ¿Sí? Que nos vendan fácilmente el cielo sin tener que pagar mucho, sin hacer mucho sacrificio. Y bueno, ese es el yo nirvana, que nos va a sacar de un camino revolucionario para ir buscando otras sendas que parezcan más sencillas, pero que con suerte, si no nos llevan a la involución, que es lo más común, nos pueden llevar como máximo al nirvana, ¿sí? Otros detalles del yo nirvana para observar en nosotros: la mediocridad. O sea, ese yo mediocre con el que hacemos nuestro propio trabajo interior, que pudiendo hacer más siempre se conforma con lo poco, ¿sí? Pudiendo uno morir más, sacar más horarios para trabajar en su propia psicología, pues con lo poquito que hace se conforma. Con la muerte en marcha que hace en el día que mata 5 o 6 yoes, ya cree uno que está haciendo mucho. Con 10 minutos que hace uno tal vez de velar orar a la semana, ya siente uno que está haciendo mucho, ¿sí? Pudiendo subir la nota en lo que es en el proceso del nacimiento espiritual, si ya se tiene pareja, pues se conforma con lo que hay, no quiere sacrificar ese placer, esos instintos, ¿sí? Quiere seguir gozando ahí en el sexo, no va purificando el sexo, pudiendo hacer más en el sacrificio por la humanidad, que es algo que define mucho la revolución, pudiendo ayudar más a los demás hermanos de la humanidad, dedicar más tiempo al sacrificio, empezar un trabajo serio para enseñar, etcétera, etcétera, pues se conforma con lo poquito que hace. Y queda esto como resultado, que el avance a sí mismo sea muy lento y que también el avance sea muy tortuoso, porque entonces para ir avanzando definitivamente hay que acabar con muchos defectos psicológicos. Pero cuando uno va así tan despacito, pues entonces va sacando poca conciencia. Cuando viene un yo, como no está haciendo el suficiente dharma, entonces le toca pagarlo con dolor y esa primera montaña se le hace una cosa eterna. Se echa uno la vida entera en hacer unas cuantas iniciaciones y obviamente cuando se llega ya a ese punto, cuando hay que tomar camino, que se dice que es el momento de los sufrimientos más pesados, los momentos más difíciles de la obra, pues ¿qué va a hacer, no? Ya esa persona cansada, exhausta de haber avanzado todo ese camino, pues toma el camino del nirvana, porque cuando le dicen, no, mira, es que te toca ahora la segunda montaña y ese camino es todavía más difícil, ¿no? ¿Qué dice la persona? Lo siento, estoy agotado. Voy a tomarme mis vacaciones en el cielo. Después, en alguna otra existencia, quien quite en el otro Mahamvantara, yo miraré a ver si hago ese camino. Entonces, ese yo mediocre en el propio trabajo interior nos lleva también a alimentar ese yo nirvana. Y si por el contrario nos revolucionamos, le metemos realmente la sazón que lleva la obra, le cogemos el amor a la muerte, le cogemos el amor al nacimiento y al sacrificio, entonces vamos a ir avanzando a buen paso y pues no nos va a dar tan duro ese proceso de la toma del camino, sino que vamos a tener el norte claro.
A ver, otros detalles a tomar en cuenta, la distracción, ¿sí? El yo nirvano nos distrae. Fíjense que el nirvana de por sí es la distracción de aquellos que ya han llegado a ese punto. Se distraen con otras cosas que parecen importantes. Entonces, debemos ver eso, cómo todo el rato estamos vendiendo nuestra propia conciencia por distintas distracciones que nos da el yo. Y por eso no nos enfocamos realmente en el camino que debemos de transitar. También un detalle es el yo impresionable. Sí, que nosotros nos impresionamos por todas esas cosas que parecen tan agradables, tan bonitas que tiene este universo para ofrecernos y no aspiramos a salir de este universo, a salirnos de esta máquina, a volver al sagrado solo absoluto que es nuestra casa, que obviamente los seres autorrealizados pues muchas veces trabajan en el mismo universo, o sea, entran y hacen trabajos en el universo, habitan en lugares temporalmente del universo, haciendo pues sus distintas funciones, pero ya hay una gran diferencia, porque ese es un ser que ya se liberó, es un ser que se liberó completamente de todas las leyes que lo sometían a la máquina. Entonces entra como un ser libre, jamás sometidos a la máquina del que es el universo. El yo nirvano, por el contrario, no. Se queda ahí, pero ¿por qué? Porque se impresionó con la máquina, se fascinó, porque este universo pues tiene cosas muy hermosas que ofrecernos. Y por ahí, por ejemplo, llegan los extraterrestres y hay que saber que ya próximamente pues entrarán en contacto muy masivamente con la raza humana y si nosotros tenemos este yo nirvánico muy desarrollado, pues nos decantamos, que por las naves, que por la sabiduría, que por los planetas, que por la forma en que viven, que por todas las cosas bonitas, que por el comunismo real que se habita en esos planetas nirvánicos y funcional y se queda la persona no extasiada. Y por ahí se decanta, digo, con todos estos extraterrestres, y hay que saber que la gran mayoría de extraterrestres de este universo son nirvanos, se quedaron estancados a nivel de hombre. Por ahí hay seres, claro, superiores, autorrealizados, que pues también andan en sus naves cósmicas, pero son seres de una muy alta jerarquía, son los que mandan a los nirvanos. Entonces hay que ver ese yo impresionable que con todo el tema extraterrestre no, digamos que tiene una claridad, sino que fácilmente se deja impresionar. Y bueno, detalles también a tener en cuenta, pues son esos yoes del miedo al dolor, que se nos manifiestan de instante en instante, que uno no quiere pagar sus karmas, uno no quiere sufrir lo que tiene que sufrir. Y no es que tenemos que hacernos mártires, ni se trata esto de uno ser, ¿cómo se llama? El masoquistas, sino que hay que tener una comprensión de por qué existe el dolor como consecuencia, sí, que nosotros hemos cometido serios delitos contra el Espíritu Santo y esos delitos toca sí o sí pagarlos con dolor, pero de ese dolor nosotros vamos a sacar sabiduría. Incluso decía un gran maestro que la conciencia despierta con dolor. Entonces, si nosotros desde ahora somos tan débiles ante el dolor, sí, sí, cuando nos llega un momento de experimentar dolor, en lugar de sacarle a ese dolor la sabiduría, en lugar de desidentificarnos del dolor a través de lo que es la eliminación del sufrimiento, porque una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor, y lo que hacemos es que nos identificamos, sufrimos, nos llenamos de soberbia y queremos buscar esa forma rápida de escapar del dolor. Justamente si no trabajamos eso, pues obviamente cuando lleguemos a esas alturas de elegir camino y se nos muestre el dolor que hay que pasar en un trabajo de segunda montaña, donde hay que pagar, por ejemplo, lo que es los 8 años de Job, donde con dolor se pagan todos esos delitos que hemos cometido contra el Espíritu Santo, pero ya para dejar las cuentas claras, ¿sí? Para lograr esas iniciaciones superiores que nos van a permitir ya liberarnos completamente del cuerpo, de los afectos, de la mente, de todo eso y alcanzar pues esos niveles superiores, vale la pena, ¿verdad? Pero si le tenemos tanto miedo al dolor desde ahora, pues vamos a salir huyendo desde que nos muestren un atisbo de lo que va a ser esa segunda montaña. A ver, otros detallitos ya para ir terminando. Podemos ver en torno a lo que es el orgullo, pues yo es de la inferioridad. Sí, yo es que, porque me ha tocado pues escuchar cosas
en torno cuando se hablan de estos temas, cuando, por ejemplo, hablamos en las conferencias de que nosotros está la semilla de la divinidad, que nosotros podemos convertirnos en dioses porque somos dioses en potencia. Entonces saltan unos yoes que dicen, no, pero es que eso es codicia, eso es como si fuera demasiado aspirar, uno creer que uno puede llegar a ser como Dios, que uno puede convertirse en Dios, como que eso es algo como ambición, como algo, y no, realmente no es así. Si tenemos los yoes en nuestro interior, tenemos que reflexionar en ello, porque nosotros somos una partícula de Dios y Dios pues desprende sus distintas chispas para que éstas se autorrealicen, para que se vuelvan 100% conscientes, porque una chispa de Dios que se autorrealiza hace a Dios, digamos que más consciente. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa chispa brinda más sabiduría, lleva más sabiduría a la casa, lleva más amor, lleva más luz. Entonces, y todo eso se da por eso yo del orgullo, que ve los niveles como más importantes y menos importantes. No, en este camino no es más importante el que está arriba, no, el que está arriba sirve más. Decía el Maestro Jesús, el que quiera ser más grande entre ustedes, sea el más pequeño, sea el que más sirve, sea el que más ayuda. Eso es lo que significa realmente lograr esos niveles superiores. Y bueno, detalles también importantes, es que tanto que hay que verle a este yo nirvano, es ese yo que digamos que no genera una relación correcta con su propio ser. Fíjense que en la semana anterior a esta veíamos el mundo de las relaciones y hablábamos de la relación consigo mismo o la relación con nuestro propio ser. Entonces, todos nosotros tenemos en nuestro interior un ser, ese maestro que todos anhelamos, todos queremos un maestro que nos diga por dónde ir, que nos diga qué es lo que tenemos que corregir, que nos muestre el sendero. No está afuera, no está en ningún libro, no está en ningún templo externo, se encuentra dentro de nosotros mismos, es nuestro propio ser. Nuestro ser estuvo con nosotros en todo el proceso de bajada, por lo tanto es el único que sabe cuáles son los peldaños, cuáles son los resquicios que tenemos que evitar, cuáles son los yoes que tenemos que ir matando para nosotros ascender en nuestro propio camino. Porque recordemos que el camino no es exterior, no se va a transitar aquí en el mundo físico, digamos que no están unas reglas de conductas, no hay una escuela que es la que nos va a guiar, el camino se vive adentro, es muy particular. Aquí solamente recibimos las herramientas, las informaciones para que las apliquemos y entonces encontremos y empecemos a andar ese camino interior. Pero ese camino interior lo podemos andar únicamente de la mano con nuestro ser, que es el que nos va a ir dando la luz en todo el camino. Y para nosotros arreglar la relación con el ser, lo veíamos en esa conferencia, que ahora mismo está muy maltrecha, porque qué luz tenemos nosotros, siendo sinceros, ¿sí? Qué experiencias conscientes tenemos, qué intuición tenemos, en nada o muy poca, porque no estamos teniendo una relación consciente con ese maestro interior, con nuestro ser. Y eso lo da la falta de muerte psicológica. Porque veíamos en la conferencia del mundo de las relaciones que es la muerte psicológica la que principalmente nos va a ayudar a arreglar esa relación con el ser. Porque obedecer al ser es desobedecer al yo. Cuando se manifiesta un deseo del ego, cuando uno se niega al deseo del ego y mata el defecto psicológico, entonces uno está haciendo la voluntad del Padre. Pero si nosotros todo el tiempo estamos dejando que los defectos se manifiesten, que nos hagan sentir esto, que nos hagan sentir lo otro, que nos hagan decir esto, que nos hagan actuar de esta manera, que nos hagan dejar de hacer y todo lo demás, pues obviamente estamos haciendo la voluntad opuesta a la voluntad del ser. Entonces hay que tomarle amor a la muerte. Hay que matar específicamente esos yoes de soberbia, esos yoes que no se quieren dejar dirigir por el ser, esos yoes en nosotros que enfrentan a Dios, ¿sí? Que se quieren poner a la altura de Dios y que quieren enfrentar a Dios, que ven a Dios como el tirano,
que me tiene aquí trabajando mientras él está ya tomándose un refresquito en los mundos superiores. Y eso no es así, no es nada, no tiene nada de cierto. El ser es el que más trabaja en esta obra. Lo que pasa es que nosotros, como no podemos percibir al ser, nos damos cuenta que cada cosa que nosotros logramos no es uno que la logra, es el ser, porque el ser es el que hace en uno. Entonces hay que empezar a generar esa buena relación para que podamos de instante en instante hacer la voluntad del Padre, porque el camino, digamos que definitivamente se elige ya en la quinta iniciación, pero de entrada el camino se elige de instante en instante. Si ahora mismo nosotros lo que estamos todo el tiempo es estando este yo nirvánico, traicionando constantemente a nuestro Cristo íntimo con todos estos detalles que hemos visto hoy, y de instante en instante no negándonos a nuestros deseos, pues entonces ya estamos marcando claramente cuál va a ser nuestro norte. Estamos marcando claramente que vamos a coger camino del nirvana. Pero si desde ahora nosotros estamos esa revolución en nuestro interior, ¿sí? Y generamos esos principios de amor consciente en nosotros y empezamos a gestar esa buena relación con el ser, entonces estamos poniendo un norte muy superior, que ya es la culminación de la obra, que ya es volver a unirnos nuevamente con nuestro Padre, que es regresar al absoluto. Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta, y también lo que es la falta de amor. Porque si una persona toma camino directo, créanme, lo hace por amor. ¿Por qué digo por amor? Porque solamente aquellos seres que logran esos niveles elevados de conciencia son los que pueden servir conscientemente a la humanidad. Son los que pueden ayudar a la humanidad a salir del estado en el que se encuentran y a elevarse a las alturas a donde tienen que elevarse. Son los que a través de su ejemplo pueden dar luz a la humanidad para que busquen esa religión, esa verdadera religión que es la unión con Dios. Entonces, si nosotros no gestamos a ese amor en el corazón, ese dar sin esperar nada a cambio, ese preocuparnos, más que preocuparse por uno, preocuparse por los demás hermanos de la humanidad, más que uno buscar sabiduría para uno sentirse sabio, buscar sabiduría para compartirla con otros, ¿sí? Que a uno le duela el dolor ajeno, que uno realmente vaya generando en su interior ese anhelo constante de compartir con los demás ese conocimiento que les puede transformar toda su existencia. Entonces, ese yo de la falta de amor hay que empezar a matarlo para que podamos tomar ese camino del bodhisattva, que es el que pues renuncia a la dicha inefable del nirvana por amor a la humanidad. Y eso pues le garantiza que alcance pues ese absoluto, ya que la única ley que reina en el absoluto es la ley del amor, y solamente el amor puede regresarnos de vuelta al Padre, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos detalles del yo nirvano. Por ahí cada uno en su propia reflexión irá encontrando otros detallitos que también son de este yo, y ojalá se animen a estudiarlos, a profundizarlos, a trabajarlos, para que si llegamos a esas alturas, pues podamos tomar una decisión clara y certera de regreso a nuestro Padre. Entonces, bueno, si ustedes tienen algún aporte en torno a este yo que nos pueda servir para enriquecer la comprensión del mismo, pues por favor, déjenla ahí en los comentarios para que pasemos a leerlas. Y si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de este tema, pues también, por favor, nos la dejan ahí. Bueno, por aquí se unieron varios compañeros luego de que habíamos iniciado. Por aquí Eric Uriel se unió y nos saludaba. Sara Rodríguez desde Paraguay también se unió. Dice Eric que no se ve la pantalla. Sí, por aquí se ve. Magia Cósmica también nos saludaba por aquí. También Talia Laureano nos saludaba. Irma Quintero, también Daniel está por aquí. Hola, Dani. Marcelo Chikarovich nos saluda también por aquí. Dice que tenía mal la señal. Bueno. Inés Wagner también nos saluda por aquí desde Venezuela. Raiza Torres también desde Venezuela. Heisenhauer Mera también nos saluda a todos. Y Cristi García por aquí nos comenta: ¿y qué sufrimientos hay en esa dimensión tan alta? Pensé que solo se sufría en este plano. Pues no solamente se sufre en este plano. ¿Por qué? Obviamente no es el sufrimiento que hay en estos planos, obviamente que no,
pero como todavía se está sujeto a la materia, ¿sí? Porque el nirvana pues tiene cuerpo físico y habita en planetas con un cuerpo físico que tenga niveles elevados de conciencia. Siempre que se esté sujeto a la materia, se está sujeto al dolor. Entonces, sí hay sufrimiento. Desde que nosotros nos independizamos, eso lo vemos en la conferencia 15 de la fase B, muy interesante esa conferencia, donde vemos el rayo de la creación, vemos que desde el momento en que nosotros nos independizamos del absoluto y empezamos a caer en la complicada mecanicidad del universo, pues entonces cada vez nos vamos sometiendo a más materialismo y obviamente a dolor, a sufrimiento, porque la materia pues sufre. Entonces, bueno, sí, no es dolor como aquí, pero sí hay dolor en esos planos. Por eso hay que liberarse completamente para liberarse del dolor. Juan Carlos Suárez nos dice, hola, por favor, dime si son 3.000 almas y 180 oportunidades de existencia en cada vida. ¿No sería con un alma? Es que las cifras no me cuadran. Bueno, te lo explico un poquito mejor, Juan Carlos. Ponle atención. A nosotros se nos dan como oportunidad 300.000 años esotéricos. Pongan ustedes el ejemplo. Estábamos en la casa y nos mandaron para la escuela, pero no para que nos quedáramos para siempre en la escuela, sino que íbamos a hacer un trabajo hasta tal hora y a tal hora teníamos que regresar, ¿verdad? Entonces, hasta esa hora son 300.000 años esotéricos que están sintetizados en la formación de 3.000 almas. Nosotros tenemos derecho a formar 3.000 almas. Ahora, ¿qué es un alma y cómo se forma? Cuando nosotros entramos a una vuelta en la rueda del samsara, vamos a desarrollar un alma en todo el recorrido evolutivo e involutivo por la rueda del samsara. Nosotros primero entramos a el reino mineral porque somos chispas primarias, ¿sí? Tenemos 3% de conciencia, 97% de inocencia. Tenemos que aprender a manejar esos cuerpos complejos y empezamos con algo muy básico, entramos al reino mineral. Luego pasamos al reino vegetal, luego entramos al reino animal. Esto en estado evolutivo. Y luego, cuando llegamos al reino humano, pues ahí se nos dan 108 existencias con cuerpo físico humano. ¿Por qué se marca eso? Primero, porque las existencias como mineral, vegetal, animal no se cuentan. Eso depende de cuánto tome la chispa en madurar en ese reino. Sí, o sea que no hay una especificación de cantidad de cuerpos que se van a tomar, por ejemplo, en animales. No, pueden ser X cantidad de cuerpos. Pero ya cuando se llega al reino humano, sí la cifra queda fija, 180 oportunidades, 54 en estado evolutivo, 54 en estado involutivo. La misma alma que se ha ido desarrollando en todo ese proceso. Ahora, cuando estamos como humanos, siempre se nos va a permitir, siempre se nos va a presentar la oportunidad de autorrealizarnos en alguna de esas 108 oportunidades. ¿Cuándo? Cuando ya tengamos la madurez suficiente. Cuando ya la chispa está madura, o sea que esa envoltura seminal está bien negra, se le empieza a recibir el conocimiento. Pero si la chispa agota esas 108 oportunidades sin trabajar sobre sí mismas, esa alma que fue creando la pierde. ¿Cómo la pierde? En el infierno. Sí, en el proceso de involución, que es entonces hacer el retroceso hacia el reino animal, vegetal y mineral, pero en estado involutivo. Todos esos yoes que creó son desintegrados involuntariamente, dolorosamente en esa involución, y la chispa sale de ese proceso involutivo limpia, con el 3% de conciencia, el 97% de inocencia. ¿A qué? A conectarse nuevamente a la rueda, entrando por el reino mineral, ahora para crear una segunda alma. Es decir, que son 3.000 almas, ¿sí? 3.000 vueltas en la rueda del samsara, pero en cada una de esas 3.000 vueltas tenemos derecho a 108 oportunidades con cuerpo físico humano. Si aprovechamos o más bien, si sacamos la cuenta y multiplicamos 3.000 por 108, entonces vamos a ver que en total tenemos 324.000 oportunidades con cuerpo físico humano para que en una, ojalá, alcancemos la autorrealización. Pero lo ideal sería
que aprovechemos esta oportunidad en este planeta, ahora que tenemos este conocimiento tan claro, tan detallado, y nos pongamos a hacer ese trabajo interior y regresemos a la casita ya triunfantes, que ya hace rato que nos están aguardando por allá. Por ahí, Juan Carlos, si no me hice explicar bien, me deja saber para ver si lo puedo poner más sencillo. Bueno, por aquí Cristi García nos dice, cuando Jesús estaba en el desierto, en los 40 días de ayuno, ¿fue que le presentaron el nirvana entonces? No, esa frase que yo mencioné de Padre, pasa de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, sino la mía, no se haga mi voluntad, sino la tuya, no fue en esos 40 días, eso fue cuando estaba en el Getsemaní, ¿sí? Y no es que el Maestro Jesús estuviera en ese punto en el nirvana, porque recordemos que o sea, en la decisión del camino, porque recordemos que el Cristo nace luego de que tomamos camino directo y el Maestro Jesús nos enseñó fue el camino de la cristificación, el camino de la segunda montaña, sino que con esa expresión que él manifestó en ese momento de tanto dolor, él estaba enseñando ese principio de buscar siempre hacer la voluntad del Padre. No es que el Maestro Jesús en ese momento se encontraba decidiendo camino. O si es así, por lo menos yo lo desconozco. Dice por aquí Subey García, hola, feliz noche. Entonces, los que llegan al nirvana, sí o sí, le vuelven a dar la vuelta al samsara, sí o sí. En algún punto, o se degeneran y vuelven y caen a planetas como este. Como les decía, hay mucho nirvano en este planeta. Mucho, bueno, y ahora eso andan haciéndose publicidad. No que si la semilla estelar o el Starseed, no que si el Lightworker, que si no sé quién, que el planeta, que no sé qué lo otro, y que yo quiero volver a mi planeta y que no sé qué, pues son nirvanos y ojalá y se autorrealicen, porque si no, pues otra vez a dar la vuelta en el nirvana. Y cuando se vaya a acabar este Mahamantara, cuando se vaya a recoger el universo, pues los que estén en ese estado nirvánico, antes de que se cierre, antes de que se recoja el universo, pues se dice que se les va a dar una oportunidad para ver si toman camino directo, para ver si llegan, si salvan algo de sabiduría, porque es que si no toca involución y regresar como chispas fracasadas. Y hay que ver, porque si a esas alturas todavía no se ha trabajado el yo nirvano, pues ni así, ni aún así, y se regresará pues lamentablemente como una chispa fracasada. Bueno, por aquí Mercedes Varela nos saluda, hola Mercedes. Juan Carlos Suárez nos dice, con el tema de los extraterrestres, en el astral uno puede preguntar, ¿qué tan pronto será el encuentro? Sí, claro. Y no solamente eso, también en el astral uno puede hablar con los extraterrestres, tener ese encuentro lo puede hacer uno a nivel astral también y preguntarle cosas. Y ahí conoce uno también seres nirvánicos extraterrestres o puede conocer uno también seres superiores extraterrestres. Pedro Arnulfo Daza nos da las gracias. Gracias a usted, don Pedro, por siempre estar. Rudy Vázquez nos dice, Fabricia, dices que el karma duro se paga en la segunda montaña. ¿Qué tipo de dolor es el que se paga? Bueno, el karma duro se paga completo en la segunda montaña. En la primera montaña a uno le dan ahí poquitos de karma duro para que vaya pagando. Poquito. Le van soltando este dolorcito, aquel, el otro, para que uno vaya, lo que hablábamos, superando el yo del sufrimiento. ¿Sí? Porque es que si nosotros no logramos diferenciar entre dolor y sufrimiento y cada vez que nos lleva un dolor nos metemos al sufrimiento, pues diga usted si vamos a hacer camino directo, si vamos a hacer segunda montaña. Entonces ahí nos van soltando, pero la mayor parte se paga en la segunda montaña en algo que se le conocen los 8 años de Job. ¿Sí? Y así como Job, ustedes ven que pasó y requete pasó ahí, pero nunca negó a Dios, pues así le toca a ese Cristo en la segunda montaña. Con enfermedades muy duras, formas de cáncer, o sea, cosas muy terribles, porque antes de una gran exaltación, que es lo que se logra a final de segunda montaña, siempre le precede una gran humillación. Es decir, que ese maestro a esas alturas se ve terriblemente humillado, con una enfermedad pues muy dolorosa, inmunda, pero
toca pasar eso con revolución y entonces ya se libera de dolor, se libera de todo, de todo, de todo, porque ahí ya quedan las cuentas claras con la ley del karma. ¿Y por qué hay que pagar karma duro? Pues por los crímenes que hemos cometido contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra misma energía creadora sexual. Sí, nosotros matamos a Mercurio, dañamos terriblemente nuestra energía, fornicamos de muchísimas maneras y todo ese placer que experimentamos mientras dañamos terriblemente nuestra energía de tantas formas, nos toca pagarlos con dolor. Bueno, por aquí Talía nos da las gracias. Gracias a ti, Talía, por estar. Juan Carlos Suárez nos dice, las buenas acciones de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, ¿es parte del Dharma o solo el ser toma en cuenta el compartir el conocimiento? Bueno, Juan Carlos, en la conferencia de leyes de karma y Dharma, nosotros hablamos de las formas en que se genera Dharma y las formas de pagar el karma. Y veíamos que se genera Dharma tanto con las obras buenas como con las obras conscientes. Entonces, entre las obras buenas cabe y cae toda esa caridad que nosotros podemos hacer, toda esa ayuda que podemos llevarle a las personas, a los animalitos, etcétera, etcétera. Ahí se hace Dharma. Y también hay karma que uno lo paga por esas mismas obras de caridad. Ahora, lo que cuando uno sopesa internamente se da cuenta es que esas obras de caridad que uno hace le generan moneditas, pongamos la idea, ¿verdad? Que le ayuda a uno para pasar o salvaguardarse de algunas circunstancias difíciles. Uno le da comida al hambriento, pues uno por ley no pasa hambre, ¿sí? Si uno tiene karma de hambruna, no la va a pasar, porque ayudó a otros a que no pasaran hambre, ¿sí? Si uno ayuda a personas a que, por ejemplo, encuentren trabajo, pues uno por ley no le va a faltar el trabajo, porque con esa obra de caridad uno pues pagó de ese karma que en algún momento podía no tener trabajo. Pero esas son cosas menores. No sé si me van captando la idea, porque usted está ayudando a un ser inmortal, a un alma eterna que vive muchísimas existencias y como vimos le da la vuelta a la rueda del samsara una y otra vez por un muy estrecho y pequeño aspecto de su existencia, que es muy valiosa su ayuda, sí es cierto, pero es mínima comparado cuando uno le da el conocimiento a una chispa. Uno le está dando algo que uno no se imagina el valor que tiene. Uno le está poniendo en las manos a esa persona la oportunidad de liberarse completamente de la miseria, del dolor, de la rueda del samsara y volver a casa. Uno está dando lo más valioso que existe y eso internamente tiene un valor incalculable. Entonces, para nosotros avanzar en nuestro propio trabajo interior, hacer las distintas iniciaciones, lograr los distintos grados, necesitamos mucho Dharma. No moneditas que nos sirven para el diario vivir, sino mucho billete que nos pague pues esos avances, esas iniciaciones y ese billete que se necesita interno, porque la moneda interna es el amor, se hace con compartir el conocimiento. ¿Para qué decimos que no? Sí, sí. Rudy Vázquez nos dice 108 existencias como humano con una sola alma. Exacto. Así es, Rudy. Esa es. Por cada alma, 108 existencias como humanos. Y como son 3.000 almas, si hacemos la matemática, son 324.000 oportunidades con cuerpo físico humano, ¿sí? Juan Carlos dice, ok, muchas gracias por despertarme la duda. Bueno, espero que haya sido por despejarme la duda y que no te haya despertado todavía más dudas. Pero si te la desperté, bueno, ahí a buscar con el ser para que se las responda. Ángel Villorina nos dice, bueno, entiendo, Ángel, que tu pregunta es, aunque creo que el corrector no te debe expresarla correctamente. Creo que dices, ¿quién decide, el ser o la humana maestría? O sea, que ¿quién decide si quiere la maestría, el ser o la chispa humana? Asumo que eso es lo que pregunta Ángel, si no me dejas saber. Buena tu pregunta. Porque el ser siempre quiere. Sí, el ser, pues, ¿qué va a querer el ser? Que regresemos de vuelta.
que nos fusionemos con él, que hagamos el trabajo que vinimos a hacer aquí. Sin embargo, la chispa humana pues tiene un libre albedrío. Y el ser no forza a la chispa a autorrealizarse. O sea, que la chispa siempre tiene como ese libre albedrío, esa decisión, si se autorrealiza o si no se autorrealiza, ¿sí? Por ahí en algún momento escuché a algún maestro que decía que no todas las mónadas buscan la maestría. Sin embargo, en algún momento escuché a otro maestro decir que todas las mónadas vienen en busca de la maestría o la autorrealización. Entonces ahí nos queda cada uno pues investigar internamente para ver, ¿sí? Por lo menos el ser mío sí busca la maestría, no sé el de ustedes, pero yo asumo que todos los seres buscan la maestría, porque así no, ¿a qué vinieron aquí? A dar vueltas. Entonces asumo que sí, pero habría que investigar ya más profundidad cuando tengamos más conciencia. A ver, por aquí Suhey nos dice, la verdad que sí hay que aprovechar esta oportunidad, porque de saber que vengo de mineral, pasar por planta y luego animal y estoy aquí y sin recordar nada, con todo eso es mejor aprovechar esta oportunidad y salir de esta rueda del samsara, que bien dura que es. Esa es la actitud, Sohei, exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. Porque imagínense ustedes, y más cuando uno puede ver internamente que uno ya ha girado y girado y girado y girado otra vez y sigue aquí. Decía una alumna, no, pero es que hay que ver que somos bien malos estudiantes, que tenemos que pasar ese curso una y otra vez y ni así lo acabamos. Tal cual, ya es el momento, aprovechemos, que no gestemos en nuestro interior esa revolución y también esa comprensión de la maravillosa oportunidad que se nos está dando. Observemos el mundo a nuestro alrededor, démonos cuenta que todos nuestros hermanos duermen, gestemos en nuestro interior el amor por esos hermanos, darles a los hermanos la humanidad para que, la oportunidad, perdón, para que despierten, para que tengan el conocimiento y también puedan salirse de esta rueda de muertes y nacimientos. A eso se dedicó el Buda, a eso se dedicó el Maestro Jesús, a eso se han dedicado todos esos grandes seres que han alcanzado esos niveles tan elevados, porque el amor es la fuente de todo. Ángel Villorina nos dice, si agota los 3000 ciclos, ¿dónde queda el ser? Nos fusionamos con el ser, nuevamente, obviamente, pero digamos que sin haber hecho el trabajo, sin haber logrado lo que vinimos a buscar aquí, ¿sí? Sin haber sacado toda esa sabiduría, todo ese amor, ¿no? Tal cual como vinimos, así mismo regresamos. Y si, por ejemplo, digamos ustedes, que ese es el caso, que alguno sea un bodhisattva, o sea, que ya se haya autorrealizado en otras existencias y haya bajado y esta sea su segunda bajada, o su tercera, quién sabe, cualquiera, y no logre levantarse otra vez, pues se fusiona con su ser y ese ser mantiene la jerarquía que tenía en ese, que ya logró en esa subida. Y eso es lo que pasa. Y si el ser nunca se ha autorrealizado, pues lo mismo, chispa, regresa como chispa primaria. Zoe García dice, ¿qué debe pensar o qué actitud debe tener una persona que esté pasando por el karma duro? Es decir, un cáncer u otra enfermedad dolorosa. Bueno, lo primero a tener en cuenta, Suhey, es que para que eso valga, digamos así, tiene la persona que está trabajando conscientemente sobre sí misma. Porque cierto es que mucha gente paga karma duro, pero inconscientemente, o sea, le llegan enfermedades, cosas difíciles, pero como la persona no está trabajando en sí misma, paga karma duro, pero sigue el yo vivo y sigue cometiendo los errores. Vuelve a nacer, vuelve a fornicar, vuelve a de todo y otra vez pues vuelve a ganarse, a gestar todo ese karma duro y le toca pagar otra vez con dolor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, una persona que ya esté en segunda montaña y que conscientemente esté matando sus yoes y conscientemente está pagando el karma duro, pues no tiene que tener ninguna actitud porque es un ser consciente. Y los seres conscientes no se manejan por criterios de lo que uno piensa que debe ser o no debe ser. La conciencia es lo desconocido de instante en instante. Entonces, ¿qué vamos a saber nosotros que estamos todavía por aquí en esta oscuridad, cómo debe actuar un ser que ya tiene conciencia? Eso lo dictará la conciencia en su momento. A ver, por aquí Cristi nos dice, yo no he preguntado lo de Jesús por el comentario que hiciste.
sino porque cuando él estaba en el desierto, él fue tentado y le ofrecieron los reinos de la tierra. Bueno, mira, ¿qué pasa? Que cuando él está en ese punto, pues está hablando de un proceso ya en el cual se vence al Lucifer, que es cuando ya se eliminan todos los defectos psicológicos. O sea, es un trabajo ya de segunda montaña, tercera montaña, ¿sí? Cuando ya se elimina hasta los yoes causa y entonces se presenta esa tentación, que es que el dragón pues busca como tentarlo ya por última vez y le ofrece el mundo y todo lo demás, pero como ese ser ya no tiene yoes, pues entonces vence al Lucifer. Le dice Satán, Satán, adiós, ¿cómo era la cosa? A veces me olvida. Satán, Satán, escrito está, a tu Dios no tentarás y solo a él obedecerás. Algo así le responde. Entonces con eso él está venciendo al dragón, al Lucifer, y el Lucifer entonces queda cesante. Es un proceso de fusionar las tres leyes del final de la obra. A ver, por aquí está Luis Martín y nos dice, tan bonita, ajá, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Bueno, en eso estamos averiguando, Luis Martín, de dónde venimos y para dónde vamos. Pero esperemos que para el absoluto y no para el nirvana. Pongámonos a matar el yo nirvana. Nos dice Sujei por aquí. Quería saber si uno puede considerar como karma algo doloroso que le pase a un ser querido o familiar, es decir, un cáncer en alguno de los padres o hermanos. Ese karma es exclusivo para quien lo padece o el familiar que está sano también está pagando karma al ver al ser querido en esa situación, o son cosas del ego, del apego. Bueno, se trata ahí de lo que le llamamos el karma familiar. Fíjate que en la conferencia Leyes de Karma y Dharma, que es la 13, mencionamos sus distintos tipos de karma y hablamos ahí de un karma que es individual, o sea, que solo me afecta a mí y a nadie más, y hablamos de un karma que es familiar, que entonces afecta a todo el núcleo familiar, a todos los que están ahí. Entonces, una persona, obviamente en la familia, le sucede en una situación difícil y él está pagando un karma, pero el que tiene que cuidarlo, el que lo sufre porque él está sufriendo, pues también está pagando ahí karma. Siempre que hay dolor hay karma. Y Cristi García dice, ¿quién es Lucifer? Bueno, Cristi, mira, en la conferencia 19 de la fase B vemos Lucifer, Diablo y Satán, una conferencia muy interesante. Ojalá pues asistas a ella. En esa conferencia vas a comprender a profundidad quién es el Lucifer, ¿sí? Porque ya hay una conferencia entera para eso, pero por ahí digamos que puedo ir adelantando que el Lucifer es una parte del ser. Es el tentador, es el entrenador psicológico. Gracias a Lucifer podemos hacer esta obra. Pero ahí vamos a aclarar en detalle quién es esa parte del ser que se le llama el Lucifer. Entonces, bueno, señores, no tenemos ya más preguntas. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a este espacio. Muchísimas gracias a los que preguntaron, a los que comentaron, porque nos ayudaron a ampliar un poquito más la comprensión del tema. Y nada, les espero en esta semana en las distintas conferencias que vamos a estar dictando para que sigamos profundizando en todo este camino del autoconocimiento. Ojalá que esta reflexión les deje con el ánimo de observar ese yo nirvano y de buscar esa revolución interior. Y bueno, que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.